Yo soy Lucía, soy matrona y trabajo como matrona en un hospital. Pero durante una época estuve trabajando como matrona en un centro de salud y ahí sobre todo me di cuenta cómo de pobre era el abordaje de la sexualidad en personas socializadas como mujeres. Cuando yo trataba de abordar la sexualidad con mi escaso conocimiento, eh, las mujeres, sobre todo durante el embarazo y el posparto, que es donde me voy yo a centrar, lo que más referían era o que no tenían ganas o que en caso de tener pareja, que lo hacían pues por tener contento o contenta a su pareja. Es por eso que elijo este tema para el trabajo de fin de máster que se titula El deseo durante el embarazo y el posparto, una intervención para el gran olvidado. Vale. Bueno, este es un poco el índice que voy a seguir. Empezaré con una pequeña introducción, los objetivos, un poco unos conceptos así que me han parecido importantes para el trabajo. Luego la metodología, un resumen de los resultados, una pequeña discusión y por último una propuesta terapéutica. Entonces, bueno, sabemos que desde la OMS se reconoce el valor de la sexualidad por su capacidad para mediar sobre el bienestar físico, psicológico, emocional y social de las personas. También sabemos que aquellas mujeres que quieren quedarse embarazadas, el embarazo y el posparto son dos etapas fundamentales en su vida, con muchísimos cambios que evidentemente van a afectar a su esfera sexual. Y por lo que he dicho, mi experiencia, también he visto que la mayor parte de las mujeres que acuden a consulta, tanto en el embarazo como en el posparto, lo que más refieren es una disminución en el deseo, que no tienen ganas, suelen acusar. De hecho, durante el embarazo, a pesar de que los profesionales en general no nos acordamos de la sexualidad, ni durante el embarazo ni durante el posparto, algo muy típico es a final del embarazo, cuando las mujeres pues, no consiguen ponerse de parto o cualquier cosa, se les suele recomendar tener relaciones sexuales para intentar pues, estimular el parto de una forma un poco más fisiológica. Y muchas, la gran mayoría te contesta, o, "Buf, ni de broma, no me apetece", o alguna incluso te contesta, ah, se podía tener relaciones. Entonces, bueno. Durante el posparto un tanto de lo mismo, especialmente cuando preguntamos por el reinicio de las relaciones, pues la respuesta suele ser o para eso queda mucho o si tienen pareja, mientras mi pareja, bueno, no me lo pida, pues vamos aguantando. Pues entonces por eso, sobre todo por esto, a pesar de que puedan surgir muchas más dificultades, yo me he centrado en el deseo. Entonces, a pesar de que vemos esta importancia y esta problemática, ¿por qué es tan escasa? Me pregunto por qué es tan escasa la investigación acerca de la sexualidad durante el embarazo y el posparto. Incluso no es tan escaso lo que es el estudio de qué cambios se producen o que si la sexualidad empeora o si aparecen dificultades, sino que sobre todo la segunda pregunta, ¿por qué hay tan pocos estudios que valoren alguna intervención, algo que podamos hacer para mejorar ese deseo durante estas etapas? ¿Y por qué la terapia sexual no se valora como intervención en ningún momento en estas etapas del ciclo vital de la mujer? Como siempre, el estudio de la sexualidad en las mujeres, fuera de lo reproductivo, es insuficiente y generalista. Y bueno, sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal donde una vez que una mujer se queda embarazada y se convierte en madre, pues parece que desaparece su sexualidad. Entonces, por eso no solo es escasa la literatura acerca de qué cambios se producen, sino qué podemos hacer para ayudar a las mujeres a mejorar su sexualidad durante estas etapas. Y por eso mi objetivo principal, demostrar la importancia de las intervenciones y de la terapia sexual para tratar las dificultades en el deseo durante el embarazo y el posparto. Como objetivos secundarios, explicar los cambios que se producen en el deseo en las mujeres durante el embarazo y el posparto, mostrar la eficacia de distintas intervenciones educativas sobre la mejoría del deseo sexual y de la función sexual en general, y proponer una intervención terapéutica en mujeres con dificultades en el deseo durante el embarazo y el posparto. Entonces, bueno, mencionar algunos conceptos de interés. Bueno, el concepto de sexualidad estos fines de semana lo he escuchado muchas veces. Es la última, lo prometo. Bueno, sabemos que la sexualidad para la OMS es un aspecto central del ser humano que abarca todas estas cosas: sexo, identidad, rol de género, orientación, erotismo, placer, intimidad, reproducción,
expresándose en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, relaciones, todo lo que ya sabéis. En cuanto al deseo, para mí la mejor definición es la de Sexpol, que es ese impulso o apetito sexual provocado por estímulos biológicos, psicológicos y sociales que nos motivan a buscar un objeto que lo satisfaga. En cuanto al embarazo, el embarazo es ese periodo que transcurre desde la fecundación hasta el parto, que dura aproximadamente unas 40 semanas y donde se van a producir una serie de transformaciones a nivel fisiológico, anatómico, psicológico y que van a abarcar todos los órganos y sistemas y por tanto, evidentemente, también van a afectar a la sexualidad. El posparto es ese periodo que transcurre desde la finalización del parto hasta un periodo variable de tiempo. Hasta ahora la bibliografía hablaba más de esas 6 semanas o esa cuarentena. Uy, espera, ¿me escucháis? Que es que me pone aquí cargando. Sí, sí, te escuchamos sin Vale, problema, ¿eh? perdón. Vale, eso. Antes iba más encaminado a esas 6 semanas o cuarentena y parecía que el día 39 no podías tener relaciones y el día 40 pues ya la sexualidad era estupenda. Pues no, evidentemente se van a producir muchas transformaciones en todos los órganos y sistemas y el estado previo al embarazo nunca va a volver a ser. Por lo tanto, también va a haber cambios en la sexualidad. En cuanto a la sexualidad en el embarazo, pues ahí, pues eso, hay muchos cambios, hay factores físicos, psicológicos, sociales, hay mitos y miedos que se han extendido durante mucho tiempo que pueden provocar que surjan dificultades, tanto en distintas fases de la respuesta sexual, en el deseo, en la excitación, en el orgasmo, y pueden aparecer otras dificultades como dispareunia, vaginismo y demás. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, pues en el primer trimestre, Masters y Johnson nos dice que va a disminuir tanto el deseo como la satisfacción sexual. Para Fálico Vivellai solamente disminuye el deseo y no disminuye la satisfacción. Y para Solver y Perkins nos dice que disminuye el deseo a lo largo de la gestación. ¿Qué ocurre en el segundo trimestre? Bueno, pues Master y Johnson nos dicen que el 80% de la población, de las mujeres, sienten renovadas su sexualidad. Y esto, bueno, puede deberse a que es verdad que en el primer trimestre los síntomas son mucho más intensos, pues vienen las náuseas, el cansancio, y aquí parece que, bueno, que está todo un poquito más normalizado y además también pues, se puede asociar a esa mayor vascularización. Y por último, en el tercer trimestre suele haber una reducción de la actividad sexual más generalizada, pues estamos más cansadas, bueno, pues esa fatiga, esos miedos o a veces incluso por contraindicaciones médicas, muchas veces que no debieran ser. En España, sin embargo, López Olmos, en su trabajo con 302 embarazadas, no encontró cambios ni en el deseo ni en la frecuencia coital y orgásmica, concluyendo que no hay modificaciones relevantes, pero que sí que nos va a influir lo que nos recomienden los profesionales. En cuanto al posparto, lo mismo, hay un montón de modificaciones que pueden pues, provocarnos dificultades. En cuanto al deseo, para Barrett hay una pérdida del deseo en el 53% de mujeres a los 3 meses y en el 37% a los 6 meses, frente al 9% que había en el año previo, es decir, pues ha empeorado muchísimo el deseo después del parto. Y en el orgasmo, pues parecido, hay una dificultad para alcanzar el orgasmo el 33% y el 23% de las mujeres a los 3 y a los 6 meses, frente al 14% de mujeres que tenían dificultades en el orgasmo previo al embarazo. Un estudio cualitativo realizado en Murcia mostraba cómo las mujeres propiamente contaban cómo la disminución del deseo era debida pues, normalmente a factores hormonales, a sus cambios que experimentaban en el estilo de vida, también que se encontraban más cansadas, que algunas habían tenido partos complicados y que ahora su absoluta prioridad era el recién nacido. Y también bueno, esos cambios en la imagen corporal que podían provocar una falta de autoestima. Es verdad que, aunque vemos en estos datos que a medida que pasa el tiempo y hay una recuperación, parece que un poco las cifras son más esperanzadoras, hay muchos aspectos a considerar, como el que vemos, pues eso, priorizamos el recién nacido, hay una falta de autoestima, bueno, muchos cambios que hacen que muchas veces no haya esa recuperación y que haga falta pues una ayuda, la ayuda de posiblemente la terapia sexual. Entonces, bueno, un poco la metodología. Mi trabajo es una revisión. Bueno, he hecho búsquedas en distintas bases de datos y donde solo he encontrado resultados significativos para lo que yo quería hablar en PubMed. Encontré 78 resultados
pero solo cumplían con los criterios de inclusión y de exclusión 6, porque es verdad que muchos eran estudios descriptivos que sí que hablaban un poco pues, de que empeoraba el deseo, que empeoraba bueno, las distintas fases de la respuesta sexual, pero no hablaban de qué podemos hacer para mejorarlo. De estos 6 artículos, que sí que hablaban de intervenciones educativas, no hablaban de terapia sexual. Entonces, al final de trabajo, pues hago yo una propuesta terapéutica en función de lo que he aprendido este año en Sexpol. Entonces, bueno, esto es un poco los resultados obtenidos de la búsqueda. En la columna de abajo del embarazo, bueno, es un cuadro un poco resumen, ¿no? El primer artículo que nos habla del efecto del consejo sexual basado en el modelo Plicit en la función sexual de las embarazadas. Entonces, en el grupo experimental se utilizaba este consejo sexual, mientras que en el grupo control pues, se daba información del embarazo de rutina. Este consejo sexual basado en este modelo pues, consiste en pedir permiso, dar información sexual en este caso, dar una sugerencia sobre tratar de solucionar el problema que nos presentan y finalmente terapia intensiva y derivar en caso de que lo veamos necesario. Entonces, en este caso sí que se muestra que significativamente mejora la función media, la puntuación media de la función sexual y del deseo. Luego, otro de los artículos encontrados sobre el embarazo nos habla del efecto del mindfulness en el deseo sexual y en la satisfacción sexual de las mujeres gestantes primigestas, primerizas. Y entonces, en el grupo experimental se utiliza el mindfulness, mientras que en el grupo control, información de rutina del embarazo. Entonces, sí que se muestra que con diferencias significativas mejora la satisfacción sexual, aunque no se encuentran diferencias significativas en el deseo. Pero bueno, no quita que no sea interesante, porque sí que se han encontrado artículos de mindfulness y deseo. Pero bueno, esto es un artículo aislado, pero bueno, sí que se muestra una mejoría de la satisfacción sexual. En cuanto al posparto, pues 4 artículos. El primero de ellos muestra el efecto de la educación sexual basado en el modelo REDI en la función sexual de las mujeres durante la lactancia materna con deseo sexual disminuido. Este modelo, que se basa en la construcción de relaciones, la exploración, la toma de decisiones y la implementación de la decisión, bueno, pues en el grupo experimental se utiliza esto y en el grupo control información de rutina de posparto. El segundo artículo, en el grupo experimental, utilizan los ejercicios de estabilización del core frente al grupo control que realizan pues, ejercicio físico, pero de rutina, no centrado en los ejercicios de estabilización central. En el tercer artículo nos habla del efecto de la educación sexual en la función sexual de las mujeres en el posparto primerizas. Y en el grupo experimental se realiza educación sexual y en el grupo control no hay educación sexual, hay información del posparto, de rutina y una atención de rutina. Y en el último se utiliza también, se valora el efecto del consejo sexual basado en el modelo explicit, que es como una ampliación del implicit, lo que pasa que aquí pues, permite la escucha activa y permite que la mujer en todo momento pues, exprese sus preocupaciones durante todo el proceso. Y compara esto en el grupo experimental con el grupo control a la que le realiza pues, información del posparto rutinaria. Y todos estos artículos muestran diferencias significativas en torno a la mejoría del deseo sexual y de la función sexual en todos sus aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos artículos, a pesar de que son todos recientes, todos están marcados en el mismo contexto cultural. Están hechos en Irán y con parejas. Todos tienen con parejas y todos son monógamas. Entonces, en cuanto a la discusión, bueno, pues que como se muestra en los artículos, las intervenciones educativas mejoran la función sexual y el deseo durante el embarazo y el posparto, por lo tanto, es interesante llevarlas a cabo. En algunos casos es necesario, no va a ser suficiente, va a ser necesaria una terapia sexual individualizada, sin embargo, no hay artículos que hagan referencia a esta. Una limitación importante es que todos los artículos están realizados en el mismo contexto cultural y, por tanto, va a ser necesario que la investigación futura realice artículos en distintos contextos culturales y centrándose en la terapia sexual. Entonces, debido a esto, pues he hecho una propuesta terapéutica basada un poco en lo aprendido durante este año en Sexpol, tanto el embarazo como en el posparto.
Bueno, el primero es la terapia sexual con perspectiva de género durante el embarazo para la dificultad en el deseo. Y bueno, me parece muy interesante también hablar de cómo captamos a esta población, porque las mujeres que llegan es una forma muy buena de captar a la población, porque las mujeres muchas veces no vienen antes al centro de salud, que es por quedarse embarazada, que van a venir sí o sí. Entonces, la profesional que la atienda, pues la matrona, la médica de cabecera, la ginecóloga es una forma de captar a estas mujeres. Se podría dar a los profesionales de herramientas sencillas, porque es verdad que el tiempo en consulta es limitado, y se podría dar a los profesionales de herramientas sencillas como escalas para tratar de encontrar esas dificultades y recomendar terapia si lo vemos oportuno. Entonces, la propuesta terapéutica, basada un poco en lo aprendido en Sexpol, sería la siguiente. Las primeras consultas pues sería ese primer contacto, la historia social y sexual detallada y ya pues en las consultas sucesivas deberemos devolver el diagnóstico que centrado en este caso en el deseo pues puede ser una disfunción del deseo primaria, secundaria, global o selectiva y a continuación se realizaría una propuesta terapéutica. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Tratar de actuar sobre las causas. Tenemos que, esto evidentemente va a ser individualizado dependiendo de cada mujer y va a haber cosas que sean específicas del embarazo sobre las que podamos actuar y cosas que ocurren en el resto de mujeres no embarazadas. Entonces, en cuanto a los factores orgánicos, debemos de tener en cuenta que va a haber muchos cambios hormonales y debemos recordar a la mujer que si, por ejemplo, durante la historia que le hacemos nos dice que tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo, que hay que tratarlo en el embarazo, debemos de incidir en que este hipotiroidismo puede ser causa de, entre otras cosas, esa baja de deseo. Entonces, que es importante tratar ese hipotiroidismo. La sintomatología igual, es importante desangustiar pero que la mujer sepa que es importante aliviar los síntomas, porque es verdad que muchas mujeres tienen fiebre y como tienen miedo a tomarse algo, prefieren tener fiebre que tomarse un paracetamol. Y es verdad que es mejor tomarse un paracetamol que tener fiebre. Y muchas veces es la desinformación. Lo mismo con las náuseas. Evidentemente, una mujer que tiene muchísimas náuseas no va a querer, no va a tener deseo. Entonces, tratar las náuseas es algo importante. Existe medicación que se utiliza de forma muy rutinaria en el embarazo y hay que insistirle en que si se le proponen esa medicación, pues que debe de aliviar las náuseas. Y lo mismo con una lumbalgia. Con una lumbalgia no vas a querer tener ningún tipo de relación, pues la fisioterapia sería muy indicada en este caso. Y a nivel psicológico, lo mismo, si vemos cualquier cosa, derivar. En cuanto a los errores de aprendizaje, es muy importante dar información. ¿Qué información hay más en el embarazo? Pues eso, que los cambios hormonales pueden causar una disminución del deseo, que se recomienda tener relaciones sexuales siempre que no haya una contraindicación médica en la gran parte de los embarazos de bajo riesgo, que es importante aliviar los síntomas y no comérnoslos, que siempre deben de sentir placer y no hacerlo por complacer a nadie, que no todo es coito, si no quieres tener coito no pasa nada, hay mucha más variedad, eso hay que dejárselo claro, y que tiene muchos beneficios. Y luego que debemos corregir errores que se dan fuera del embarazo también, la responsabilidad acerca del deseo, responsabilizarnos de nuestro propio deseo, darle valor a esa sexualidad, que el embarazo es una etapa muy bonita de la vida y que puede ser aún más plena si tenemos una buena sexualidad y que tenemos que tener tiempo para nosotras y para disfrutar. También, como siempre, explicación del esquema del deseo, de los estímulos, de cómo utilizar los estímulos, de estar en clave erótica, de cultivar fantasías. ¿Qué factores de ansiedad pueden aparecer? Pues si ya pueden aparecer de fuera del embarazo, pues en el embarazo aparecen leones por todos lados. Alguno de ellos, miedo a dañar al feto. Hay que explicarles que el feto está en una bolsa amniótica, que está al cuello del útero, que no le pasa nada, porque eso es algo de lo que tienen mucho miedo. Miedo al parto prematuro, pues también es un miedo que tienen. Se les puede enseñar bibliografía que no, vamos, que evidencia que no hay más riesgo en un embarazo normal. Y luego leones en general, que ya puede traer la mujer, sexualidad como vicio, prostitución, sexualidad como pérdida de tiempo. Y por último, los conflictos de pareja. Muchas veces la falta de deseo es una respuesta adaptativa al conflicto de pareja. Y una vez que se soluciona el conflicto, solucionado el problema. Y ahora, pues lo mismo, pero en el posparto. Bueno, la primera parte es parecida y en cuanto a la propuesta terapéutica, pues el esquema también es similar. Hay también muchos factores hormonales, mujeres que están dando lactancia, mujeres que no, pero bueno, hay muchas hormonas por ahí. A nivel genital, pues también hay cambios. Puede haber una escasa lubricación, pero podemos ayudarlas, lubricantes, hidratantes.
Hay loquios, ese sangrado, desangustiarlas, que eso desaparece, es un periodo variable de tiempo que de cada mujer, pero va a desaparecer. Molestias en el desgarro. Un desgarro cicatrizado no debería de doler. Debemos de recomendarles fisioterapia, porque es que hay mujeres que echan un montón de tiempo con un dolor que no deberían de tener. Y lo mismo con la musculatura, debe ser evaluada por un fisioterapeuta o una fisioterapeuta para poder disfrutar como tienen que hacerlo. Y a nivel psicológico lo mismo, hay que siempre tener un ojo, porque es verdad que durante el posparto se producen muchos cambios y bueno, es una nueva etapa y pues hay el maternity blues, la tristeza puerperal, que bueno, pero también puede haber una depresión postparto que siempre hay que derivar para tratar psicológicamente, entonces también es muy importante. En cuanto a los errores de aprendizaje, pues debemos de corregir esos errores y dar información, como dijimos antes. Los cambios hormonales, pues eso pueden causar disminución del deseo, que ser madre no implica dejar de ser sexual, esto es muy importante, que pueden delegar tareas, que por eso no van a ser mala madre y así tienen tiempo para disfrutar de su sexualidad, ellas solas o con sus parejas, que siempre deben sentir placer. Si tienen miedos, si les duele, por supuesto que no todo es coito y que hay una sexualidad mucho más rica. Y luego corregir errores como antes, responsabilidad acerca del deseo, el disvalor y que tengan tiempo para disfrutar, porque si ya era difícil, si muchas veces sin tener un bebé ya nos cuesta tener tiempo para disfrutar, pues ahora todavía más. Y lo mismo que antes, el esquema del deseo y destacar aquí la importancia de la clave erótica, porque si ya nos cuesta ponernos esas gafas, aún más sabiendo que hay un bebé en la otra habitación, que tienes una responsabilidad todavía mayor, que puede llorar en cualquier momento. Entonces, bueno, trabajar mucho estos temas también es muy importante. Leones en el posparto que debemos de corregir, ese miedo al dolor. Hay mujeres que tienen miedo a ir al váter, pues evidentemente van a tener miedo al coito, a una penetración, recalcar eso, que solo deben de hacerlo cuando estén realmente preparadas y que no todo es coito de nuevo. Miedo a los cambios corporales, aquí el ejercicio del espejo puede ser muy buena opción. Y miedo a ser mala madre, eso es una mochila que hay que tirarla de una vez. Luego lo mismo, leones en general, como la sexualidad como vicio o la pérdida de tiempo. Y por último, lo mismo, conflictos de pareja, que una vez solucionados muchas veces es la solución y más ahora que puede haber, pues, bueno, es un momento también, en caso de tener pareja, complicado, con muchos cambios. Entonces, bueno, como último, como conclusión, decir que nada, durante el embarazo y el posparto se produce una disminución o dificultades en la función sexual y en particular del deseo, que los cambios fisiológicos, psicológicos, sociales y todos los mitos que nos rodean son los principales responsables de estos cambios, que las intervenciones educativas demuestran que son eficaces para tratar estas dificultades, que es necesario captar a estas mujeres que tengan dificultades para iniciar terapia en caso de que sea necesario y que necesitamos estudios para ver cómo iniciar esta terapia y realizados en distintos contextos culturales. Y listo.